Antes de juzgarme, necesitas entender lo complicada que es esta historia. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo llegó hasta este punto? Todavía no puedo entenderlo del todo. Pero hay algo seguro. Esos días tranquilos y pacíficos que pensé que tendría por el resto de mi vida se volvieron completamente del revés cuando Gael apareció en escena. Soy Eloísa. Tengo 60 años. Soy viuda. Después de perder a mi esposo, me encerré en esta pequeña casa junto al lago. El silencio era reconfortante. Los pájaros cantando, el suave murmullo del agua, el olor a hierba. Era como si todo a mi alrededor trabajara para aliviar el peso de mi pasado. La vida se había vuelto predecible, tranquila y, honestamente, monótona. Eso fue hasta que Gael llegó. Gael es mi hijastro sobrino, el hijo de mi hermano. Tiene 22 años, y la vida lo ha golpeado más fuerte que a la mayoría de las personas de su edad. Acababa de terminar la universidad, pero no podía decidir qué hacer con su vida. Cuando escuché que estaba pasando por un mal momento, sentí que no tenía otra opción más que ofrecerle un lugar donde quedarse por un tiempo. Al principio, pensé que sería una visita normal, pero esa primera noche, cuando tocó a mi puerta, la mirada en sus ojos, despertó algo en mí. Si quieres ser de los primeros en descubrir estos secretos asombrosos, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Y créeme, quédate hasta el final, porque el desenlace te dejará completamente impactado. Gael no se sentía solo como mi hijastro sobrino. Había algo en sus ojos, una oscuridad, que despertó sentimientos que creí haber enterrado hace mucho tiempo. En ese momento, traté de alejar esos pensamientos. Me dije a mí misma que era ridículo, que él solo estaba pasando por un mal momento y necesitaba mi ayuda. Pero a veces, no importa cuánto lo intentes, no puedes escapar de lo que hierve dentro de ti. Estoy compartiendo esta historia no para olvidarla, sino para revivir cada detalle. No fue solo un punto de inflexión para mí, lo fue para ambos. ¿Y lo más extraño? Todo se sentía inevitable, como si estuviera destinado a suceder. Pero incluso ahora, no puedo evitar preguntarme, ¿realmente tenía que pasar así? Mirando hacia atrás, es difícil recordar cómo pasé esos días, qué estaba pensando, o incluso cómo me sentía. El tiempo que Gael pasó conmigo se volvió tan complicado, todo se siente borroso ahora, confuso y, en cierto modo, prohibido. Pero sí recuerdo una cosa, sentada junto al lago temprano en la mañana, sintiendo que algo grande se acercaba. Gael caminaba hacia mí, y lo supe. No sabía exactamente qué, pero sabía que las cosas se estaban acercando a algo. Eloísa, ¿sabes qué?, dijo una mañana mientras preparaba el desayuno. Estaba tan cerca que podía sentir la tensión en su voz. Por más que Silvana y yo lo intentemos, simplemente no logramos conectar. Es como si estuviéramos tan distantes. Su frase quedó suspendida en el aire. No apartó la mirada, pero había un destello de vergüenza en su rostro. Aunque se estaba abriendo, podía notar que aún se guardaba algo. Y aún así, ese momento se sintió como si no estuviera sola en la habitación, como si hubiera algo más grande entre nosotros. Me sacudió, profundamente. ¿Por qué estaban mis emociones tan desordenadas? ¿Por qué todo se sentía tan intenso, tan rápido? A medida que Gael se acercaba, sentí como si cada muro que había construido para protegerme se derrumbara. Mientras escuchaba sus problemas, podía sentir sus ojos fijos en mí, atrayéndome a su mundo. Ni siquiera puedo empezar a describir cómo me sentí en ese momento. Pero no me había sentido tan viva en años. Aunque parece que todo está bien entre mi novia y yo, no lo está, dijo. Ha pasado tanto tiempo sin intimidad, Eloísa. Se siente tan vacío. Su voz se quebró con una mezcla extraña de frustración y tristeza, y me afectó más de lo que esperaba. Estábamos tan cerca que podía sentir su aliento. Todo mi cuerpo se tensó.
Quise apartar la mirada, pero no pude. Su mirada me mantenía allí, como un imán. Y por más que intentara resistirme, no podía moverme. Gael, sabes que no es fácil hablar de cosas así, dije, sin saber realmente qué más decir. Estaba tratando de mantener mi calma habitual, pero estar tan cerca de él hacía que fuera muy difícil lidiar con lo que sentía por dentro. En ese momento, estaba tan tensa que ni siquiera podía pensar hacia dónde iba todo esto o cómo terminaría. Pero una cosa estaba clara: en lo más profundo, había una chispa dentro de mí, algo esperando para cambiarlo todo. Las palabras de Gael seguían repitiéndose en mi cabeza. Habíamos entrado en una conversación tan profunda que cada palabra que decía se sentía más cercana, más personal. Al principio, mantuve las cosas simples, tratando de ser útil. Tal vez necesitas cambiar algo, dije, como si solo estuviera dando un consejo amistoso. Pero había algo más en mi voz, algo de lo que ni siquiera era consciente. Me sentía un poco más valiente, más atrevida. A veces, compartir cómo te sientes puede marcar toda la diferencia. Poner las cosas en palabras puede ayudar, ¿sabes? Gael me miró en silencio, y había un destello en sus ojos. Pero Eloísa, a veces lo intento tanto, y siento que nunca es suficiente. Simplemente no sé qué hacer, dijo, con la voz llena de incertidumbre. Mi corazón empezó a acelerarse. Continuar la conversación se sentía como entrar en un territorio desconocido. La forma en que el tema creaba naturalmente esta tensión, esta cercanía entre nosotros, me tomó completamente por sorpresa. Podía sentir algo burbujeando dentro de mí, algo que no podía ignorar. A veces, Gael, para que las personas realmente se conecten, necesitan abrirse el uno al otro, dije, aunque ni siquiera sabía del todo lo que quería decir. Mi voz había cambiado. Había adoptado un tono más suave, más profundo. Quería ayudarlo, claro, pero también había una atracción innegable, que no dejaba de crecer. En ese momento, el espacio entre nosotros parecía reducirse sin que ninguno de los dos lo intentara. Sus ojos estaban fijos en mí. Podía sentir su presencia tan intensamente, como si cada respiro que tomara lo compartiera con él. De repente, ambos nos quedamos en silencio. No sabía qué hacer, pero sabía que algo, quizás todo, estaba a punto de cambiar. Gael se inclinó un poco más cerca, con los brazos ligeramente doblados mientras se movía hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte y sentía que estaba a punto de perderme por completo. Antes de que pudiera decir algo, dio otro paso. Sentí su aliento en mi cuello, cerca de mi oído. Eloísa, creo que a veces las personas pueden estar tan cerca que las palabras simplemente no bastan, dijo, con una voz llena de seriedad, pero también de una lucha no expresada. Esta vez, no eran solo nuestras miradas las que se encontraban. Se sentía como si nuestras almas enteras fueran atraídas una hacia la otra. Ya no quedaba espacio entre nosotros, y era como si pudiéramos sentir los pensamientos y emociones del otro. Y así, todo se salió de mi control. Ya no quedaban palabras por decir porque, en ese punto, ya no se trataba de palabras. Se trataba de todo lo que estaba sintiendo, de todo lo que mi cuerpo estaba diciendo. Estar tan cerca de él se sentía como si toda la situación estuviera a punto de tomar un rumbo que no podría detener. Las caricias de Gael hicieron que mi corazón se acelerara como loco. Mientras me miraba, podía sentir que mi expresión cambiaba. Sus ojos se movieron hacia la bata blanca que llevaba puesta, deteniéndose en ella como si quisiera absorber cada detalle a través de la tela delgada. Mi mente era un torbellino, mis pensamientos dispersos en todas direcciones. Lo que comenzó como una pequeña ola de emoción se había convertido ahora en una tormenta completa de la que no podía escapar. Su mirada se fijó en el escote de mi bata,
y la intensidad en sus ojos adquirió un nuevo significado. Se sentía como si sus ojos por sí solos pudieran alcanzarme y tocarme, explorando cada rincón. Por un momento contuve la respiración. Mis ojos temblaron al encontrarse con los suyos, y me quedé congelada, sin saber qué hacer. Mi mente estaba confundida, pero mi cuerpo ya había decidido. Lentamente, mientras sus ojos se detenían en mi escote, no podía detener los sentimientos que recorrían mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos se apretaron instintivamente alrededor de mi bata. Algo dentro de mí se había encendido, aunque no entendía completamente qué era. Solo podía sentirlo. La mirada de Gael, en la calma tranquila de la mañana, hacía que todo se sintiera mucho más intenso. Mientras sentía que el control se me escapaba, también sentía cómo crecía la tensión con cada paso que él daba hacia mí. Tratando de apartar el enredo de emociones dentro de mí, respiré hondo. Dejando de lado los pensamientos que giraban en mi cabeza, me volví hacia la encimera con la excusa de preparar café. Le di la espalda a Gael, alcancé la cafetera y comencé a preparar el café. Mientras molía los granos, sentía la tensión en mi interior aumentar con cada segundo que pasaba. Entonces, sentí que Gael se acercaba. Contuve la respiración, concentrándome en la cafetera como si fuera lo único que me mantenía entera. Pero a medida que se acercaba, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Y entonces sucedió. Sentí cómo mi bata se deslizaba por mi hombro. Por un momento me congelé, completamente insegura de qué hacer. Mi bata se deslizó aún más, hasta caer al suelo. Me quedé allí, de pie, en ropa interior, justo frente a Gael. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración era un caos. Lentamente me di la vuelta, encontrándome con su mirada. La intensidad en sus ojos solo hacía que el fuego dentro de mí ardiera aún más. Gael dio un paso más cerca y en un instante tomó mi mano y me atrajo hacia él. Sin pensarlo 2 veces, nos besamos, profunda y apasionadamente, como si ya no pudiéramos contenernos. Nuestros labios se encontraron con fuerza. Nuestras respiraciones se mezclaban como si todo finalmente hubiera encontrado su lugar. Mientras nos besábamos, las manos de Gael comenzaron a explorar mi cuerpo. Cada caricia avivaba aún más las llamas que ardían dentro de mí. Me entregué a él por completo. Ya no había vuelta atrás. Todo se sentía como si estuviera destinado a suceder, exactamente como se estaba desarrollando. En ese momento, estábamos tan cerca que parecía que el resto del mundo había desaparecido. Solo éramos nosotros, 2 personas atrapadas en este momento abrumador. Cuando el beso finalmente terminó, miré a los ojos de Gael. Esa misma intensidad seguía allí, reavivando el fuego dentro de mí. «Eloísa», dijo, con una voz mezcla de afecto y deseo. «Quería esto, pero...» «No hay necesidad de hablar ahora», lo interrumpí, mi voz extrañamente tranquila y llena de emoción al mismo tiempo. «Solo estemos en este momento». Gael se inclinó de nuevo y nos besamos una vez más. Esta vez fue más profundo, más ardiente, más envolvente. Cada caricia, cada respiración nos acercaba más y más. Ya no había marcha atrás. Todo se sentía como debía ser. Y en ese momento, estábamos tan unidos que parecía que el mundo entero había dejado de existir. Solo éramos nosotros, atrapados en este instante juntos. Sin aliento y abrumada, me encontré acostada sobre la mesa de la cocina. Gael estaba a mi lado, con los ojos fijos en mí. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era un sueño, era real. Mi cuerpo aún temblaba, el fuego dentro de mí aún no se había apagado. Lo hecho estaba, y yo yacía allí sobre la mesa. Gael encendió un cigarrillo, el resplandor del carbón brillando en el aire mientras se acercaba a mí otra vez. «Para tu edad, estás impresionante», dijo, su voz llena de admiración.
Sus dedos recorrieron mi piel, cada caricia reavivando el fuego que ya ardía dentro de mí. Cerrando los ojos, me dejé llevar por completo al momento. Los dedos de Gael exploraban mi cuerpo lentamente, cada toque despertando una nueva sensación dentro de mí. Me rendí por completo a él. Ya no había vuelta atrás. Todo se sentía como debía ser, exactamente así. Y durante la semana siguiente en la que Gael se quedó conmigo, ya nada fue normal. Durante toda una semana, todo se sintió diferente. Cada mirada, cada caricia de Gael parecía una especie de hechizo. Mirarlo a los ojos hacía que mi corazón se acelerara cada vez. Pero ahora que todo ha terminado, me queda esta extraña sensación de vacío. Gael ha vuelto a casa. Aunque compartimos algo durante esa semana, ahora solo queda el silencio. Cada mañana me despierto y siento que sigo atrapada en esos momentos. Es como si el tiempo se hubiera congelado y llevo dentro de mí cada segundo de esa semana. Pero cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de lo sacudida que estoy por estos sentimientos en los que me perdí. Que Gael regresara a casa puso distancia entre nosotros, pero el caos dentro de mí no ha desaparecido. Esos días fueron algunos de los momentos más emocionantes de mi vida, pero al mirar atrás, todo lo que puedo pensar es en lo mal que estuvo todo. Me siento culpable. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dejé que las cosas llegaran tan lejos? El interés de Gael por mí tenía un poder tan fuerte, pero las emociones que dejó son igual de complicadas. Esa semana que pasamos juntos me enseñó muchas cosas, pero también me obligó a ver cuán equivocada estuvo toda la situación. Su mirada todavía permanece en mi mente, y los sentimientos siguen frescos. Pero cada vez que repito esos momentos en mi cabeza, la culpa crece dentro de mí. No me merecía esto. No puedo perdonarme. ¿Por qué actué así? Esos momentos me dejaron embriagada con algo a lo que no pude resistirme, y ahora me toca lidiar con las consecuencias de todo lo que pasó en esa neblina. La forma en que Gael me miraba me hizo sentir cosas que nunca había sentido antes. Pero fue el comienzo de algo completamente distinto. Siento que me perdí en esos momentos. Ahora estoy sola en casa. Los recuerdos de la semana pasada me siguen a donde sea que voy. Por un lado, hubo emoción y deseo. Por el otro, culpa y confusión. Sé que lo que pasó entre nosotros no fue solo un error, fue algo mucho más grande. Pero cargar con estas emociones ha dejado un vacío en mi vida como nunca antes había sentido. Todo lo que sé ahora es que quizás estoy en un punto de inflexión, pero no tengo idea de hacia dónde ir. Quiero que todo pase. Quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, pero esta inquietud dentro de mí no desaparecerá pronto, por mucho que lo desee. Durante un año, no supe nada de Gael. A medida que pasaba el tiempo, seguía cuestionando todo lo que había ocurrido durante esa semana. Al principio, solo intentaba lidiar con el desorden dentro de mí, pero a medida que los días se convirtieron en meses, mis sentimientos solo se enredaron más y más. Había pasado tanto tiempo que esos momentos y sentimientos casi parecían un sueño. Pero una cosa no cambió: el vacío en mi corazón, el recuerdo de esos momentos tan emocionantes como equivocados, seguía allí. Y entonces, una mañana, sonó mi teléfono. Cuando vi el nombre de Gael en la pantalla, mi corazón empezó a latir con fuerza una vez más. Pero en el segundo en que leí el mensaje, mis emociones cambiaron por completo. Gael se iba a casar. Justo después, recibí la fecha de la boda y una invitación. Una oleada de viejos sentimientos me golpeó, fuerte y profunda. Pero al mismo tiempo, sentí como si esa culpa y confusión en la que me había estado ahogando durante un año se hubiera resquebrajado un poco. ¿Qué se suponía que debía sentir? ¿Qué se suponía que debía hacer? Hasta ese momento, todo el año se había sentido como si hubiera estado perdida. Pero ahora,
Al saber que Gael se iba a casar, estoy más confundida que nunca. ¿Debería ir a la boda? ¿Debería enfrentarlo en el momento más importante de su vida, justo donde todo empezó entre nosotros? ¿O debería dejar el pasado atrás y seguir adelante con mi vida sin permitir que él ocupe más espacio en ella? Una parte de mí lucha por aceptar que Gael ya no me pertenece, ni siquiera en mis pensamientos. Y otra parte no puede perdonarse por lo que pasó. Ahora estoy parada en una encrucijada y tengo que decidir. Pero no sé en qué dirección ir. Tal vez debería abrir la puerta a mi pasado una última vez. O tal vez necesito aceptar que realmente se ha terminado. Pero hay algo seguro. Ir a esa boda podría significar el comienzo de algo nuevo, o el final definitivo de todo. Es difícil poner en palabras este caos dentro de mí. Pero ahora mismo, la decisión de ir a esa boda quizás no se trate solo de enfrentar mi pasado. Podría ser un punto de inflexión para el resto de mi vida. Si has llegado hasta aquí, sé que mi historia te ha tocado muy profundo. Hay mucho más que quiero compartir y no quiero que te pierdas nada. Dale al botón de seguir, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario sobre esta historia. Estoy deseando leer tus pensamientos, así que conversemos en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí.